¿Qué ocurrió realmente en la transfiguración? El viento soplaba con fuerza en el monte alto, lejos de las multitudes. Jesús había llevado consigo a 3 discípulos: San Pedro, Santiago y Juan. A ninguno de ellos comprendía por qué, pero lo seguían con paso incierto, entre rocas y silencios. La noche quea, y las estrellas parecían más cercanas que en cualquier otro lugar. De repente, sucedió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. El rostro de Jesús se transfiguró en una luz jamás vista, más intensa que el sol y sin embargo no cegadora, lo envolvió por completo. Sus vestiduras, gastadas por los viajes y el polvo de los caminos, se volvieron blancas como la nieve. Pedro cayó al suelo, incapaz de sostener aquel resplandor. Juan cubrió su rostro con el manto, temblando. Solo Santiago, con los ojos entrecerrados, alcanzó a vislumbrar 2 figuras junto al Maestro. Y reconocieron a los profetas: San Moisés, aquel que había recibido la ley, y Elías, el profeta de fuego, que no conoció la muerte. Hablaban con Jesús no como sombras del pasado, sino como hombres vivos, envueltos en la misma luz. El misterio era profundo en la ley, y los profetas se inclinaban ante el Hijo del Hombre, como testigos de su misión. El ímpetu de Pedro en aquel éxtasis. Pedro no pudo contenerse. «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Era la voz ingenua de quien quiere fijar lo eterno en una morada terrena, como si pudiera retener la gloria de Dios en chozas de tela y madera. Pero mientras hablaba, una nube luminosa los envolvió, y de la nube salió una voz que los estremeció hasta la médula. «Este es mi Hijo amado, han escuchadlo». Los 3 cayeron rostro en tierra, sobrecogidos por un temor que no era solo miedo, sino reverencia profunda, como si el mismo cielo hubiera descendido al monte. El enigma de la visión. ¿Qué había ocurrido realmente? Los discípulos no lo supieron decir con certeza. Era una visión, un sueño, una realidad transfigurada que escapaba a los sentidos humanos. Sus palabras, años después, parecían balbuceantes. Juan hablaba de una luz que ninguna tiniebla puede vencer. Pedro recordaba haber oído la voz del cielo, y lo escribió en sus cartas como testigo ocular. Pero ninguno se atrevió a reducir aquella experiencia a una explicación simple. La transfiguración quedó como un enigma. Era un anticipo de la gloria de la resurrección, o el rostro eterno de Cristo que se manifestaba por un instante. Era la revelación de que el Mesías no era solo maestro, sino Hijo de Dios. O quizá era todo esto a la vez, fundido en un momento que ninguna lengua podía contener. El silencio impuesto. Al descender del monte, Jesús ordenó a los 3: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Ellos obedecieron, pero en su corazón crecía la pregunta: ¿qué significaba resucitar de entre los muertos? ¿Por qué guardar aquel secreto? Ese silencio era parte del misterio. La transfiguración no era un prodigio para mostrar a las multitudes, sino un don íntimo para fortalecer la fe de quienes pronto verían al Maestro arrestado, humillado y crucificado. Cuando la oscuridad del Calvario descendiera, recordarían la luz del monte y comprenderían que la cruz no era el final. Muchos años después, ya anciano, Juan escribió: «Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Quizá pensaba precisamente en aquel monte, en aquella luz que había desgarrado la oscuridad del mundo. ¿Qué ocurrió realmente en la transfiguración? No fue ilusión ni relato inventado. Fue la irrupción del cielo en la tierra, el instante en que Dios mostró el rostro del Hijo a los hombres, y los discípulos, testigos frágiles, guardaron su memoria, para que también nosotros pudiéramos intuir que, más allá de las sombras de la vida, existe una luz que no se apaga jamás.